El agua helada le golpeaba el rostro como cristales rotos. La tormenta tropical rugía sobre la ciudad de Miami con una furia despiadada y ensordecedora. Los vientos huracanados azotaban el exclusivo distrito de Brickell, doblando las palmeras hasta casi romperlas contra el pavimento inundado. En medio de este caos total, Joaquín Valderrama caminaba con extrema dificultad. Sus brazos fuertes rodeaban el cuerpo pequeño y tembloroso de su hija, Lucía. Joaquín no llevaba un traje de diseñador ni un reloj de lujo. Llevaba una camiseta de algodón barata, ahora completamente empapada y pegada a su piel, y unos pantalones oscuros arruinados por el lodo de las calles. Nadie que lo viera en ese momento adivinaría la verdad. Nadie imaginaría que este hombre empapado era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Era un multimillonario que había construido un imperio incalculable desde cero, tras la trágica y repentina muerte de su esposa. Para Joaquín, la riqueza no era un espectáculo, sino una herramienta. Despreciaba profundamente la cultura superficial y elitista de Miami. Por eso, en su vida diaria, vestía como un hombre común, valorando el carácter de las personas por encima de su apariencia. Frente a ellos, desafiando la furia del huracán, se alzaba el imponente Hotel Grand Aurelia, una fortaleza de cristal blindado y mármol italiano que el propio Joaquín había fundado. Era el pináculo del lujo extremo en Florida. Un lugar donde los multimillonarios atracaban sus yates y donde el estatus social era la única moneda de cambio que importaba. Joaquín empujó las pesadas puertas de cristal con el hombro, protegiendo a su hija del viento. Al cruzar el umbral, el rugido ensordecedor del temporal desapareció por completo. Fue reemplazado instantáneamente por un silencio profundo y el suave murmullo de una melodía clásica. El aire acondicionado del enorme vestíbulo los golpeó con una frialdad calculada y estéril. El contraste era brutal y doloroso. Afuera, la ciudad luchaba por sobrevivir a la inundación. Adentro, el suelo brillaba bajo la luz dorada de gigantescos candelabros de cristal, y el aire olía a lirios frescos y madera pulida. Lucía temblaba violentamente contra el pecho de su padre. Sus pequeños labios estaban morados por el frío extremo de la tormenta. Joaquín la abrazó más fuerte, sintiendo una punzada de desesperación en el pecho. Solo quería una toalla seca, una habitación cálida y un poco de paz para su hija. Pero la paz no era algo que el Grand Aurelia ofreciera a quienes no parecían pertenecer allí. El sonido agudo y rítmico de unos tacones de diseñador rompió la tranquilidad del vestíbulo. Alicia, la gerente general del hotel, caminaba hacia ellos con pasos rápidos, agresivos y llenos de autoridad. Llevaba un traje sastre impecable, y su cabello estaba perfectamente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar. Alicia estaba obsesionada con la alta sociedad y las apariencias. Para ella, el Grand Aurelia no era solo un hotel, era un club exclusivo que debía ser protegido a toda costa de la gente común. Su propia inseguridad profunda la obligaba a proyectar un clasismo venenoso sobre cualquiera que no encajara en su estricta visión de perfección y riqueza. Se detuvo a 2 metros de Joaquín. Lo miró de arriba abajo con un asco indisimulable. Sus ojos fríos escanearon la ropa mojada, los zapatos arruinados y el agua sucia que goteaba sobre su inmaculado suelo de mármol. Alicia cruzó los brazos sobre el pecho y le exigió que abandonara el edificio inmediatamente. Su voz era afilada, cargada de un desprecio total y cortante. Le dijo que el Grand Aurelia no era un refugio público para vagabundos y que estaba arruinando la estética del lugar. Joaquín respiró hondo, tragándose el orgullo. Intentó mantener la calma únicamente por el bien de Lucía, que se aferraba a su cuello asustada por el tono de la mujer. Con una mano temblorosa por el frío, Joaquín buscó en su bolsillo mojado. Sacó su tarjeta negra, una tarjeta de titanio sólido, sin límite de fondos, exclusiva para los dueños y la élite financiera más alta del mundo. Le ofreció la tarjeta en silencio, intentando explicar que necesitaba una suite presidencial de inmediato. Pero Alicia ni siquiera bajó la mirada para ver el trozo de metal. Estaba tan cegada por sus prejuicios y su arrogancia que apartó el rostro con repugnancia. Le advirtió que si no salía por esa puerta en 5 segundos, llamaría a seguridad. Amenazó con hacer que sus guardias los arrojaran físicamente de vuelta a la calle, directamente a la furia de la tormenta. La violencia psicológica de sus palabras resonó en el vasto vestíbulo vacío. Detrás del majestuoso mostrador de caoba, Patricia observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza en la garganta.
Era una recepcionista junior, una joven de la pequeña Habana que conocía muy bien el sacrificio. Trabajaba turnos agotadores de 12 horas, soportando los caprichos de los ricos. Todo su sueldo iba destinado a pagar la matrícula universitaria de su hermano Guillermo, un brillante estudiante de ciberseguridad. Patricia conocía el frío de la calle. Conocía la humillación de ser tratada como alguien invisible. Al ver a la pequeña niña temblando en los brazos de su padre, su empatía natural superó su miedo. Ignorando las estrictas reglas del hotel, tomó una toalla blanca, gruesa y cálida del estante de cortesía. Dio un paso al frente, saliendo de su estación de trabajo. Se acercó a Joaquín con una mirada llena de compasión genuina y le ofreció la toalla para cubrir a la niña. Pero antes de que Joaquín pudiera tomarla y agradecerle, la voz de Alicia estalló como un látigo en la habitación. Alicia le gritó a Patricia que volviera a su puesto inmediatamente. La amenazó con despedirla en ese mismo instante y arruinar su historial laboral si volvía a interactuar con lo que ella llamó basura de la calle. Patricia se congeló, bajando la mirada, aterrorizada por perder el único sustento de su familia. Joaquín miró a Patricia en silencio. Vio el terror en los ojos de la joven, pero también vio su profunda decencia humana, una luz brillante en medio de tanta oscuridad superficial. Luego, Joaquín giró la cabeza y miró a Alicia. No había rabia explosiva en el rostro de Joaquín, solo una frialdad aterradora y calculadora. Sabía que si discutía o revelaba su identidad ahora, la seguridad intervendría y Lucía sufriría un trauma innecesario. Joaquín cubrió a su hija con su propio cuerpo, protegiéndola del aire helado. Miró fijamente a Alicia a los ojos y, con una voz baja, profunda y escalofriante, le habló. Le dijo que acababa de cometer el error más grande y destructivo de toda su vida. Sin decir una sola palabra más, Joaquín dio media vuelta. Empujó las pesadas puertas de cristal con el hombro y regresó a la furia implacable de la tormenta tropical. Afuera, la lluvia los golpeaba sin piedad alguna. Joaquín se refugió bajo un pequeño toldo lateral de lona oscura, protegiendo a Lucía del viento cortante. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, limpiando la pantalla mojada con el dorso de su mano temblorosa. Marcó un número de emergencia altamente encriptado. Al tercer tono, Salvador respondió. Salvador era el vicepresidente de operaciones del imperio corporativo y la mano derecha de Joaquín. Un hombre ferozmente leal que conocía cada secreto de la compañía. Salvador estaba en su casa, a punto de dormir mientras la tormenta azotaba sus ventanas, pero la voz de Joaquín lo paralizó por completo. Joaquín no saludó ni explicó la situación. Su tono era de hielo puro, desprovisto de cualquier emoción humana. Le ordenó a Salvador que convocara a toda la junta directiva del hotel de manera inmediata. Quería a todos los ejecutivos, a todos los inversores principales y a la gerencia superior en el vestíbulo del Grand Aurelia. A las 12 de la noche en punto, Salvador intentó protestar por un segundo, mencionando la severa tormenta que estaba inundando las calles de Miami. Pero Joaquín lo cortó en seco con una autoridad aplastante. Le dijo que si alguien faltaba a esa reunión, sin importar la excusa, estaría despedido y arruinado antes del amanecer. La llamada terminó abruptamente, dejando a Salvador en un silencio atónito. Esa simple orden desató un pánico generalizado y sin precedentes en las zonas más exclusivas de Miami. En las lujosas mansiones de Coral Gables y las propiedades cerradas de Star Island, los teléfonos comenzaron a sonar en la oscuridad. Hombres y mujeres de gran poder y riqueza fueron arrancados de sus camas de seda. Héctor, un inversor veterano y tradicional que odiaba las interrupciones, maldijo al teléfono mientras su chofer preparaba su vehículo blindado. Nadie entendía qué estaba pasando, pero nadie se atrevía a desafiar una orden directa del fundador mayoritario. A las 12 de la noche en punto, el vestíbulo del Grand Aurelia parecía el escenario de un funeral corporativo de alto nivel. La tormenta seguía rugiendo afuera, golpeando los cristales con violencia, pero adentro, la tensión psicológica era asfixiante. Una docena de ejecutivos en trajes oscuros y relojes caros murmuraban entre sí, nerviosos, mirando las puertas. Alicia caminaba entre ellos con una postura erguida, sirviendo café colombiano con una sonrisa arrogante y segura. Creía firmemente que esta era una inspección sorpresa del misterioso y ausente director ejecutivo. Estaba convencida de que el hotel lucía impecable, que ella había manejado la noche a la perfección y que sería felicitada frente a toda la junta.
A las 12:05, las pesadas puertas principales se abrieron de golpe. El viento violento arrojó hojas mojadas y agua sobre el inmaculado suelo de mármol. Joaquín entró al vestíbulo. Seguía usando la misma camiseta barata, empapada y sucia por el lodo de las calles. El agua escurría de su ropa y de su cabello, formando un charco oscuro a sus pies. Alicia lo vio, y su rostro se contorsionó en una máscara de furia incontrolable. Perdió por completo el control de sus emociones frente a los ejecutivos. Levantó la voz, llamando a los guardias de seguridad con desesperación, exigiendo que arrestaran a ese vagabundo de inmediato, por atreverse a volver a su hotel. 2 guardias enormes con trajes negros dieron un paso al frente, listos para someter a Joaquín por la fuerza. Pero antes de que pudieran siquiera acercarse a él, un grito ensordecedor hizo temblar los cristales del vestíbulo. Era Salvador. El vicepresidente de operaciones corrió hacia el centro de la sala, interponiéndose físicamente entre los guardias de seguridad y Joaquín. Con el rostro rojo por la ira y la respiración agitada, Salvador exigió silencio rotundo a todos los presentes. Se giró hacia la junta directiva, que observaba la escena en estado de shock, con una voz que resonó con poder en cada rincón del enorme salón. Salvador presentó al hombre que tenían enfrente. Anunció, marcando cada sílaba, que ese hombre empapado era Joaquín Valderrama, el fundador visionario, el accionista mayoritario y el dueño indiscutible del Hotel Grand Aurelia y de todo el conglomerado. El silencio que siguió a esa revelación fue sepulcral, pesado y aterrador. El color desapareció por completo del rostro de Alicia en un solo segundo. Sus rodillas temblaron tan violentamente que tuvo que apoyarse en una mesa de cristal para no caer al suelo. El aire pareció abandonar sus pulmones, dejándola incapaz de respirar. La devastación psicológica en sus ojos era total e innegable. Acababa de darse cuenta, con un horror paralizante, de que había tratado como basura de la calle al hombre que pagaba su salario. Había amenazado con arrojar a la tormenta al hombre que era dueño del suelo que ella pisaba. Joaquín caminó lentamente hacia ella, rompiendo el silencio del salón. Sus zapatos mojados dejaban huellas oscuras y pesadas en el mármol brillante, acercándose como una sentencia de muerte corporativa. Se detuvo a 1 metro de distancia de Alicia. La miró con la misma frialdad implacable con la que ella lo había mirado horas antes, cuando él solo era un padre pidiendo ayuda. Joaquín habló, y su voz era tranquila, pero cortaba el aire como un bisturí afilado. Le dijo a Alicia que el verdadero lujo de una institución no se mide por las marcas de ropa que usan sus huéspedes. Le explicó que la verdadera grandeza se mide por la empatía y la forma en que uno trata a los más vulnerables cuando cree que nadie está mirando. Frente a todos los ejecutivos y miembros de la Junta, Joaquín diseccionó el carácter vacío y superficial de Alicia. Expuso su crueldad injustificada, su clasismo tóxico y su evidente falta de humanidad básica. Sin levantar la voz en ningún momento, Joaquín la despidió de su cargo con efecto inmediato. Pero el castigo no se detuvo ahí. Mirando directamente a los ojos de Héctor y los demás inversores, Joaquín declaró que Alicia quedaba oficialmente en la lista negra de la industria hotelera. Aseguró que ningún hotel de lujo, ningún resort y ninguna empresa en todo el país volvería a contratarla jamás. Su carrera, su estatus y su vida en la alta sociedad estaban terminados para siempre. Alicia comenzó a llorar desconsoladamente, suplicando perdón con las manos temblorosas, pero Joaquín ya le había dado la espalda. Caminó con paso firme hacia el majestuoso mostrador de caoba. Patricia estaba allí de pie, temblando de pies a cabeza, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Joaquín la miró a los ojos, y por primera vez en toda la noche, su rostro mostró una profunda calidez humana. Le agradeció sinceramente por haber intentado ayudar a su hija cuando nadie más en ese edificio tuvo el valor de hacerlo. Le dijo que el Grand Aurelia no necesitaba tiranos con trajes caros que gobernaran a través del miedo y el desprecio. Necesitaba líderes reales, personas con empatía, resiliencia y un corazón dispuesto a servir a los demás. En ese mismo instante, frente a la junta directiva que observaba enmudecida, Joaquín tomó una decisión que cambiaría la historia de la empresa. Nombró a Patricia, la joven recepcionista de la pequeña Habana, como la nueva gerente general interina del hotel, triplicando su salario en el acto. Semanas después de aquella noche tormentosa. La lluvia caía suavemente sobre las calles oscuras y agrietadas de un barrio marginal de Miami. Muy lejos del brillo y la riqueza de Brickell,
En un bar barato, mal iluminado y con olor a cerveza rancia, Alicia estaba sentada sola en la barra. Su ropa ya no era de diseñador, y su cabello estaba descuidado. Su mirada estaba completamente vacía, consumida por la desgracia, la humillación pública y un resentimiento venenoso que le quemaba el pecho. Un hombre con un traje arrugado se sentó en el taburete vacío a su lado. Era Ricardo, un desarrollador corporativo rival, conocido en toda la ciudad por sus tácticas sucias y su falta de ética. Ricardo deslizó un sobregrueso de papel manila sobre la barra húmeda, empujándolo lentamente hacia las manos de Alicia. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, y le susurró una oferta siniestra al oído. Le ofreció $100,000 en efectivo, libres de impuestos y rastreo. A cambio, Alicia solo tenía que hacer una cosa muy simple. Debía usar los códigos de acceso y los conocimientos que aún conservaba del sistema informático del hotel para infiltrarse en los servidores. Ricardo quería que robara los planos digitales y los contratos confidenciales del nuevo y revolucionario proyecto de Joaquín. El Resort Ecológico de los Cayos de Florida, un proyecto que cambiaría la industria para siempre. Alicia bajó la mirada hacia el sobregrueso lleno de dinero. Sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas de autocompasión, ahora ardían con una sed de venganza ciega y destructiva. Sin dudarlo un solo segundo, puso su mano temblorosa sobre el dinero, apretándolo con fuerza, y aceptó el trato. El crujido áspero del papel manila bajo sus dedos fue el único sonido que selló su destino. Alicia guardó el fajo de billetes en su bolso de cuero desgastado, sintiendo el peso físico de su traición. Se levantó del taburete oxidado, y salió a la noche húmeda y sofocante de Miami. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, cargado de una electricidad oscura, que reflejaba perfectamente el estado de su alma. Mientras caminaba hacia su automóvil, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, calculando cada paso, cada riesgo y cada recompensa. Ya no le importaba la ética, ni la ley, ni el daño que pudiera causar a familias inocentes. Su orgullo herido se había transformado en un veneno letal que nublaba cualquier rastro de razón. Solo quería ver arder el imperio de Joaquín Valderrama hasta los cimientos. Quería ver a Patricia, la joven que había tomado su lugar, humillada y destruida frente a toda la ciudad. Habían pasado exactamente 3 semanas desde la tormenta que reescribió las reglas del poder en el Grand Aurelia. El hotel seguía siendo un faro de lujo extremo en el distrito de Brickell, pero la atmósfera en su interior había cambiado drásticamente. Patricia caminaba por el vasto vestíbulo de mármol italiano, pero esta vez no lo hacía con la cabeza gacha, ni empujando un carrito de suministros. Llevaba un traje sastre impecable, de corte elegante pero sin marcas ostentosas. Era la nueva gerente general interina. La presión sobre sus jóvenes hombros era verdaderamente aplastante. La élite de Miami, los inversores tradicionales y los clientes multimillonarios la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y escepticismo cruel. Estaban esperando que fracasara. Esperaban que la chica de la pequeña Habana, la joven que hasta hace poco trabajaba turnos de 12 horas para pagar deudas, colapsara bajo el colosal peso de dirigir el hotel más exclusivo del sur de Florida. Pero Patricia estaba hecha de un material mucho más resistente que el cristal de los candelabros del vestíbulo. Estaba forjada en la resiliencia de los inmigrantes, en el sacrificio silencioso y en la empatía profunda. No intentó imitar el estilo autoritario y clasista de Alicia. En cambio, lideró con una humanidad que el edificio nunca había conocido en toda su historia. Conocía el nombre de cada empleado. Saludaba a los cocineros, a los guardias de seguridad y a las mucamas con el mismo respeto profundo con el que saludaba a los magnates de Wall Street. Ese respeto genuino creó una lealtad inquebrantable en el personal. El hotel funcionaba con una precisión perfecta, no por miedo a ser castigados, sino por el deseo profundo de no fallarle a la mujer, que finalmente los trataba como seres humanos. Era la madrugada de un martes. Faltaban 15 minutos para las 3 de la mañana. El Grand Aurelia estaba sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el suave zumbido del aire acondicionado central. Alicia conocía ese silencio a la perfección. Conocía los ritmos del edificio, los cambios de turno de los guardias y, lo más importante, conocía cada punto ciego de las cámaras de seguridad de alta tecnología. Vestida completamente de negro, con una gorra oscura que ocultaba su rostro pálido,
Se movió por los pasillos de servicios subterráneos como un fantasma impulsado por el rencor. Su respiración era superficial y rápida. El corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza dolorosa, pero la adrenalina ahogaba su miedo. Llegó al nivel más profundo del edificio, donde el aire se volvía gélido y opresivo. Frente a ella se alzaba la imponente puerta de acero reforzado de la sala de servidores principales, el cerebro digital del Imperio Valderrama. Alicia sacó un pequeño dispositivo electrónico de su bolsillo. Semanas antes de ser despedida, durante una actualización rutinaria del sistema, había guardado en secreto un código de anulación heredado. Era una llave maestra digital obsoleta, un error de seguridad crítico que ella misma había decidido no reportar, pensando que algún día podría serle útil para mantener su poder. Sus dedos temblaban ligeramente mientras tecleaba la larga secuencia numérica en el panel táctil de la pared. Contuvo la respiración. El panel parpadeó en rojo por un segundo eterno. Luego, emitió un suave clic metálico y la luz cambió a un verde brillante. La pesada puerta de acero se abrió unos centímetros. Alicia empujó la puerta y entró. El frío extremo de la sala de servidores la golpeó como un muro de hielo. Cientos de luces azules y verdes parpadeaban en la oscuridad, iluminando las colosales torres de procesamiento de datos. El ruido de los ventiladores de enfriamiento era un rugido constante y monótono. Alicia caminó rápidamente hacia la terminal principal en el centro de la sala. Conectó un disco duro externo de alta capacidad al puerto de acceso del servidor. Sus dedos volaron sobre el teclado, introduciendo los comandos de extracción de datos que había memorizado meticulosamente. En la pantalla, una barra de progreso apareció, brillando con una luz blanca y fría en la penumbra. Descargando archivos confidenciales. Proyecto Cayos de Florida. 10%, 20%. Alicia sonrió en la oscuridad. Una sonrisa torcida, amarga y carente de cualquier alegría real. Sabía que en cuanto esa barra llegara al 100%, tendría en sus manos el futuro de Joaquín. Podría vender los planos a Ricardo, cobrar sus $100,000 en efectivo, y ver cómo el resorte ecológico colapsaba antes de siquiera poner la primera piedra. Lo que Alicia no sabía, lo que su arrogancia le impedía siquiera imaginar, era que el Grand Aurelia ya no operaba bajo sus viejas y negligentes reglas. En su oficina del último piso, Patricia seguía despierta. Estaba sentada frente a su escritorio de caoba, revisando los presupuestos de operaciones con una taza de café a medio terminar. De repente, la pantalla de su teléfono personal se iluminó con una notificación silenciosa pero urgente. Era un mensaje de texto encriptado de su hermano, Guillermo. Desde que Patricia asumió el cargo, Guillermo había estado utilizando sus conocimientos avanzados en ciberseguridad para auditar discretamente los sistemas del hotel desde su dormitorio universitario. Él había descubierto la existencia de los códigos heredados antiguos semanas atrás. Le había advertido a Patricia que el sistema digital era altamente vulnerable a un ataque interno de antiguos empleados. Patricia, demostrando una inteligencia táctica brillante, no había entrado en pánico. No había ordenado una costosa y ruidosa reestructuración del software que alertaría a posibles espías de que sabían de la falla. En cambio, había tomado una medida física, silenciosa y completamente definitiva. Patricia leyó el mensaje de su hermano con el corazón acelerado. Brecha detectada en el nivel subterráneo 3, sala de servidores. Patricia dejó su bolígrafo sobre el escritorio. Su rostro no mostró miedo, solo una profunda y triste determinación. Se levantó, alisó su chaqueta y salió de la oficina. No llamó a seguridad de inmediato. Quería ver con sus propios ojos quién estaba dispuesto a destruir el trabajo y el sustento de tantas familias. Bajó por el ascensor de servicio privado, el cual descendió en un silencio total hasta las entrañas de concreto del edificio. Caminó por el pasillo oscuro. Al final del corredor, vio la puerta de acero de la sala de servidores ligeramente entreabierta. La luz azul parpadeante se filtraba por la rendija, proyectando sombras alargadas en el suelo. Patricia se acercó con pasos inaudibles y empujó la puerta lentamente. Alicia estaba de espaldas, completamente hipnotizada por la pantalla que ya marcaba un 85% de descarga. Patricia habló, y su voz fue suave, pero resonó con la fuerza de un trueno en la habitación helada. Le preguntó a Alicia si realmente valía la pena destruir su propia libertad por un poco de venganza vacía. Alicia soltó un grito ahogado y se giró de golpe,
tropezando hacia atrás. Al ver a Patricia de pie en el umbral, la sorpresa inicial de Alicia se transformó rápidamente en una furia venenosa y descontrolada. Sus ojos se entrecerraron con un desprecio total. Alicia se enderezó, intentando recuperar su antigua postura de autoridad, aunque ahora solo era una intrusa acorralada. Se burló de Patricia con una risa amarga y cruel que hizo eco en las paredes de metal. Le dijo que un traje elegante y un título falso regalado por lástima no borraban su origen pobre. La llamó una simple sirvienta de la pequeña Habana, que estaba jugando a ser jefa en un mundo de titanes que no comprendía. Le aseguró, con una arrogancia ciega, que en menos de 2 minutos tendría los planos completos en su poder. Le dijo que el imperio de Joaquín se derrumbaría en la bolsa de valores y que Patricia volvería a limpiar pisos, que era el único lugar al que realmente pertenecía. Patricia la escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada insulto sin inmutarse. No levantó la voz. No se dejó arrastrar por la provocación clasista, ni por el odio de la mujer. Su rostro reflejaba una calma inquebrantable y una lástima genuina por el ser humano roto que tenía enfrente. Patricia dio un paso hacia atrás, saliendo lentamente al pasillo de concreto. Miró a Alicia a los ojos y le dijo una verdad aplastante. Le dijo que la tecnología más avanzada del mundo siempre podía ser engañada por un código robado, pero que la precaución humana era mucho más difícil de burlar. Patricia agarró el pesado tirador de la puerta de acero. Alicia frunció el ceño, confundida por un segundo, sin entender lo que estaba pasando. Entonces, Patricia cerró la puerta de golpe. Alicia corrió hacia la salida, pero antes de que pudiera empujar el metal, escuchó un sonido mecánico, fuerte y definitivo desde el exterior. Un bloqueo de emergencia. Patricia había activado el protocolo de emergencia, utilizando una tarjeta de máxima seguridad en el panel externo de la puerta. Era un sistema hermético antiintrusos, completamente independiente de la red principal y diseñado para sellar la bóveda. Era imposible de abrir desde adentro, sin importar cuántos códigos digitales de máxima seguridad poseyera Alicia. Alicia empujó la puerta con todas sus fuerzas, presa del pánico. Golpeó el acero frío con los puños cerrados hasta que le dolieron los nudillos y la piel se le enrojeció. Gritó el nombre de Patricia, exigiendo que abriera, amenazando con destruirla, y luego, finalmente, suplicando con lágrimas de terror. Pero estaba atrapada, encerrada en una jaula de cristal, cables y aire helado, sola con el eco ensordecedor de su propio fracaso. 15 minutos después, las luces fluorescentes del pasillo subterráneo se encendieron con un zumbido eléctrico. Joaquín Valderrama llegó caminando con paso firme, acompañado por Salvador y 4 oficiales de la policía de Miami. Patricia los esperaba en silencio junto a la puerta, sosteniendo la tarjeta de seguridad en su mano. Joaquín le asintió con un profundo respeto, antes de dar la orden de abrir el sello. La puerta se abrió pesadamente. Alicia estaba sentada en el suelo metálico, abrazando sus rodillas contra el pecho. Estaba temblando violentamente por el frío extremo de los servidores y por la humillación aplastante de su derrota pública. No opuso resistencia cuando los oficiales la levantaron por los brazos. Las esposas de metal frío se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido implacable, marcando el final de su carrera. Mientras se la llevaban por el pasillo, Alicia no levantó la mirada del suelo. Su orgullo desmedido, su clasismo tóxico y su avaricia la habían llevado a la destrucción total y definitiva de su vida. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la bahía de Miami. Joaquín convocó a una reunión de emergencia de la junta directiva en la amplia sala de conferencias del último piso. Pero esta vez, el ambiente no era de terror ni de incertidumbre, sino de celebración y profunda gratitud. Joaquín estaba de pie frente a la enorme mesa de caoba pulida. A su lado estaba Patricia, y junto a ella, un joven nervioso pero de mirada brillante e inteligente. Era Guillermo. Frente a los inversores más ricos y tradicionales de Florida, Joaquín explicó detalladamente cómo la auditoría silenciosa de Guillermo y la brillante intuición táctica de Patricia habían salvado el proyecto más importante en la historia de la compañía. Joaquín miró a Guillermo a los ojos, reconociendo el mismo fuego y la misma inteligencia que él tenía cuando era joven. Con una voz llena de autoridad y calidez, anunció que la corporación Valderrama pagaría la matrícula universitaria completa de Guillermo hasta que obtuviera su maestría. Pero no se detuvo ahí.
Joaquín sacó un documento legal de su carpeta de cuero. Era un contrato de inversión sin condiciones abusivas. Le entregó a Guillermo un cheque de capital semilla por $500,000 para financiar su propia empresa emergente de ciberseguridad. Los miembros de la Junta, incluido el viejo y estricto Héctor, se pusieron de pie y aplaudieron con admiración. Joaquín demostró una vez más su filopatricia de vida inquebrantable. La verdadera riqueza no consistía en acumular ceros en una cuenta bancaria extraterritorial. Consistía en tener el poder de elevar a quienes poseen el talento, la ética y el hambre de triunfar, pero carecen de las oportunidades justas. 2 meses después de aquella mañana, el gran día finalmente había llegado. El majestuoso salón principal del Grand Aurelia estaba irreconocible. Había sido transformado en un centro de medios de alta tecnología, repleto de periodistas internacionales, cámaras de televisión, inversores globales y figuras políticas. Era la transmisión nacional en vivo, para revelar oficialmente el Resort Ecológico de los Cayos de Florida. Un proyecto visionario que prometía redefinir el turismo de lujo, integrando la conservación ambiental estricta y el desarrollo económico directo de las comunidades locales. Joaquín estaba de pie en el centro del escenario, iluminado por focos brillantes. Detrás de él, una gigantesca pantalla LED abarcaba toda la pared, lista para mostrar los planos digitales y las simulaciones tridimensionales al mundo entero. Patricia observaba desde la primera fila, con el corazón latiendo de orgullo. A su lado estaba Guillermo, vestido con un traje elegante que Patricia le había comprado especialmente para la ocasión. Joaquín tomó el micrófono y el salón quedó en un silencio expectante. Comenzó su discurso hablando sobre el futuro, sobre la responsabilidad corporativa y sobre el legado que debían dejar a las próximas generaciones. Levantó la mano para dar la señal a la cabina de control. Era el momento de revelar las imágenes que cambiarían la industria. Pero en lugar de la brillante simulación del resort, la enorme pantalla parpadeó violentamente. Un zumbido eléctrico agudo y doloroso llenó el vasto salón, lastimando los oídos de los presentes. De repente, la pantalla se volvió completamente negra. Las luces del escenario titilaron y se apagaron, dejando a Joaquín en la penumbra. El sistema de transmisión principal había colapsado por completo. No era un sabotaje de Alicia, sino una sobrecarga masiva y catastrófica en los servidores externos de la empresa de telecomunicaciones contratada. El pánico comenzó a extenderse como un incendio forestal entre los ejecutivos. Los periodistas empezaron a murmurar en voz alta, levantando sus teléfonos para reportar el desastre corporativo en tiempo real. Los inversores se removían incómodos en sus asientos, temiendo una caída en las acciones. Millones de dólares en relaciones públicas, meses de trabajo incansable, y la credibilidad de la empresa estaban a punto de evaporarse en cuestión de segundos. En la cabina de control de cristal, los ingenieros del hotel estaban paralizados por el terror, gritando por los radios sin saber cómo reiniciar el flujo de datos masivo a tiempo. Patricia giró la cabeza y miró a Guillermo. El joven estudiante no dudó ni una fracción de segundo. Sabía exactamente lo que estaba en juego y sabía que él era el único en esa sala con la capacidad de solucionarlo. Guillermo saltó la barrera de seguridad de terciopelo y corrió a toda velocidad hacia la mesa de control técnico, ubicada a un costado del escenario. Apartó a uno de los ingenieros paralizados y se sentó frente a la consola principal. Sus manos comenzaron a volar sobre el teclado con una velocidad vertiginosa. El sudor perleaba su frente bajo el calor sofocante de los equipos de transmisión. La presión psicológica era asfixiante y brutal. Tenía menos de un minuto antes de que las cadenas de televisión nacionales cortaran la transmisión por fallas técnicas, arruinando el lanzamiento para siempre. Guillermo ignoró los gritos de pánico a su alrededor y entró en un estado de concentración absoluta. Utilizó sus habilidades excepcionales para eludir los servidores externos colapsados que bloqueaban la señal. Sus dedos tecleaban comandos complejos, construyendo un puente de transcodificación en tiempo real. Estaba desviando la señal de video masiva a través de una red de servidores en la nube, seguros que él mismo había configurado como respaldo semanas atrás, solo por precaución. La pantalla de su computadora portátil se llenó de líneas de código verde que descendían como una cascada digital a toda velocidad. Faltaban 10 segundos para el corte de transmisión automático. 5 segundos. Guillermo apretó la mandíbula y dio un último y fuerte golpe a la tecla de ejecución.
Un silencio sepulcral se apoderó del salón por un instante eterno. Y entonces, las monumentales pantallas del escenario se encendieron con un brillo espectacular y cristalino. La imagen del resort ecológico apareció en toda su gloria tridimensional. Un diseño arquitectónico impresionante que fluía en perfecta armonía con el océano, rodeado de manglares protegidos y estructuras impulsadas por energía solar limpia. El salón entero estalló en una ovación ensordecedora. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro sonriente y aliviado de Joaquín. La transmisión fue un éxito rotundo, demostrando la resiliencia y la innovación de la compañía. Esa misma noche, los mercados financieros reaccionaron con euforia. Las acciones de la corporación Valderrama alcanzaron un máximo histórico sin precedentes. El liderazgo empático de Patricia en el hotel y la visión revolucionaria de Joaquín habían transformado la empresa en un gigante imparable y respetado a nivel mundial. Horas más tarde, lejos del ruido ensordecedor de la celebración, de los brindis con champán y de las felicitaciones vacías de los políticos, Joaquín y Patricia se encontraban solos. Estaban de pie en una terraza privada del último piso, mirando las luces doradas de la ciudad de Miami reflejadas en las aguas oscuras del océano Atlántico. La brisa marina era suave, cálida y olía a sal y a nuevos comienzos. Joaquín se acercó a ella, acortando la distancia entre los dos. Su rostro, que durante años había llevado la máscara dura y fría de un viudo enfocado únicamente en su imperio, ahora mostraba una vulnerabilidad sincera y hermosa. Su voz era baja, cargada de una emoción cruda y real que nunca antes había mostrado. Le confesó a Patricia que desde la trágica muerte de su esposa, su vida había sido un túnel oscuro y solitario. Había construido fortalezas de dinero y poder para protegerse del dolor y aislarse del mundo. Pero le dijo que ella, con su valentía en medio de la tormenta, con su compasión inquebrantable y su luz pura, había derribado esos muros de piedra. Patricia había devuelto la humanidad a su empresa, pero, más importante aún, había devuelto la alegría y la esperanza a su corazón y al de su pequeña hija, Lucía. Joaquín metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. No había fotógrafos escondidos, no había prensa, no había espectadores de la alta sociedad juzgándolos. Solo estaban ellos dos, bajo el inmenso cielo estrellado de Florida. Joaquín abrió la caja, revelando un anillo de diamantes de una elegancia clásica y atemporal. Mirando profundamente a los ojos de la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo, le pidió que compartiera el resto de su vida con él. Patricia se llevó las manos al rostro, abrumada por la emoción. Las lágrimas de felicidad plena brillaban en sus ojos, reflejando las luces de la ciudad que alguna vez le pareció tan fría y distante. Con la voz quebrada por la emoción y una sonrisa radiante, aceptó. Un año después de aquella noche, en la terraza, la costa de Miami brillaba bajo un sol radiante y un cielo azul infinito. Una ceremonia íntima, profundamente emotiva y hermosa, se llevaba a cabo en los exuberantes jardines del recién inaugurado resort ecológico en Los Cayos. No había lujos ostentosos, ni excesos innecesarios, ni la fría superficialidad que Joaquín tanto despreciaba. Solo había flores tropicales vibrantes, el sonido suave de las olas rompiendo contra la arena blanca y la presencia de las personas que realmente importaban. Patricia, vestida con un vestido blanco de una elegancia sencilla y fluida, caminaba hacia el altar del brazo de su hermano Guillermo. Mientras avanzaban sobre los pétalos blancos, ambos compartieron una mirada silenciosa, llena de lágrimas contenidas y de un orgullo infinito. En ese cruce de miradas, recordaron todo lo que habían superado juntos. Recordaron las noches sin dormir por la ansiedad financiera, los turnos agotadores limpiando el desorden de otros, y el hambre silenciosa que alguna vez pasaron en las calles de la pequeña Habana. Ahora, estaban allí, de pie en la cima del mundo, rodeados de amor y respeto, sin haber comprometido jamás sus valores ni su integridad moral. Joaquín la esperaba frente al altar, con los ojos brillantes de amor puro. A su lado estaba Lucía, sonriendo radiante con un vestido de flores, sosteniendo los anillos con sus pequeñas manos. Joaquín tomó las manos de Patricia con firmeza y ternura. Frente al océano resplandeciente, intercambiaron sus votos. Prometieron amarse y protegerse en medio de las tormentas más oscuras y en los días de mayor calma. Y, sobre todo, hicieron una promesa solemne frente a todos los presentes.
Prometieron que ninguna cantidad de dinero, ningún nivel de poder y ningún éxito corporativo los cegaría jamás ante la humanidad, el dolor y la dignidad de los demás. El beso que selló su unión fue recibido con aplausos llenos de amor genuino y lágrimas de alegría. Habían demostrado al mundo entero que el verdadero poder de un ser humano no reside en su capacidad para humillar a los más débiles, sino en tener el valor inquebrantable de levantarlos.